Víctor, la intención de Colombia que oficializó esta madrugada el presidente Gustavo Petro en China para ingresar al Banco de los BRICS implica una inversión, implica que Colombia tiene que meter platica a ese Sí. banco. Luego de la reunión que tuvo el presidente Petro con la presidenta de ese Banco de los BRICS, que es la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, se conocen detalles de esa decisión. Sí, Ricardo, porque en la práctica nos volvemos como una especie, es lo que estamos entendiendo en este momento. Por supuesto, faltan más detalles desde el gobierno nacional, pero lo que estamos entendiendo es que nos volvemos como una especie de accionistas, socios, un poquitico dueños o dueños en una partecita de esa banca multilateral que se llama BRICS. Y para volvernos accionistas, pues tenemos que aportar un capital. Nosotros también, Ricardo, hacemos parte de otras bancas multilaterales y hemos participado, por ejemplo, en procesos de capitalización en esas bancas multilaterales y hay capital de fondo. Y claro, hemos hablado de esa petición formal, Ricardo, de Colombia para ingresar al Banco de los BRICS, pero sí se están conociendo algunos detalles. Para lograrlo, el ministro de Hacienda, Ricardo, firmó ya una carta expresando su interés para que Colombia sea miembro prestatario. ¿Qué significa eso? Para como miembro de los BRICS pueda recibir préstamos en condiciones favorables para financiar proyectos de cuenta de este banco multilateral. En la carta, Colombia, Ricardo, manifiesta estar dispuesto a suscribir, a quedarse con 5.125 acciones del capital autorizado de este Banco de Desarrollo, comprometiendo recursos de parte del gobierno colombiano por 512,5 millones de dólares, un poco más de 2 billones de pesos, recursos comprometidos desde Colombia para hacer parte de los BRICS. 9:18 el presidente Petro, antes de partir de Shanghái, habló sobre la intención de Colombia de ingresar al Banco de los BRICS, habló sobre lo que pasó con las visas. Varios países de América Latina, a partir de los próximos meses, de las próximas semanas, en realidad no van a necesitar visado para ir a China en estancias cortas de hasta 30 días. Colombia sigue teniendo esa condición, ese requisito, a pesar de que Colombia sigue acercándose mucho al gigante asiático. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, si le parece, vamos por partes en estas noticias que está entregando el presidente Petro en su último día, su último tiempo aquí en la visita que hace a China, porque recuerde que el presidente sigue con la gira internacional, va ahora a Roma y luego regresa a Colombia. En las últimas horas hay dos noticias relacionadas con esa visita oficial, la visita del presidente Petro y varios de sus ministros. Lo más importante es que oficialmente esta madrugada quedó formalizado el interés de Colombia de unirse al nuevo Banco de Desarrollo, que es una entidad financiera, que es el banco que crearon los países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que esa es una intención de Colombia, de tener créditos desde este banco y que de alguna manera está relacionada con la molestia que hay en Estados Unidos. Recuerde usted que fue precisamente el gobierno de Donald Trump el que anunció la posibilidad de suspender o de no apoyar las solicitudes que haga Colombia a créditos del BID para obras de infraestructura en las que participen los chinos. Y esa es la noticia económica de esta mañana, porque empiezan a encenderse alarmas, por ejemplo, en el Metro de Bogotá. El Metro de Bogotá es una obra que hacen los chinos, pero que tiene, entre otras cosas, cooperación internacional a través de créditos y de ayuda que se ha gestionado durante los últimos años. Dice la alcaldía de Carlos Fernando Galán que la línea que hoy se construye, la primera línea del Metro de Bogotá, no está en riesgo, pero esto sí podría tener efectos para proyectos a futuro, como es el caso de la segunda línea del Metro de Bogotá. Por eso, sobre el alcance de esta decisión de Colombia de formalizar el interés de créditos a través de este nuevo Banco de Desarrollo, habló Luis Fernando Mejía, el director de FEDesarrollo. ¿Qué implicaciones tendría? Para los proyectos ya financiados difícilmente esto tendrá impacto porque Estados Unidos probablemente tendría dificultades para oponerse unilateralmente a evitar que los desembolsos ya comprometidos contractualmente se puedan hacer, entre otras cosas porque el propio China hace parte de esos contratos. Y entonces esa es una de las discusiones económicas del momento, como ya explicaba Víctor, pero la otra noticia tiene que ver con la relación y con la explicación que hace esta mañana el presidente Gustavo Petro. Desde China habló Ricardo de una decisión de ese país que ha suspendido el requisito de visa para algunos países de América Latina, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Perú.
llama la atención que pese a este acercamiento de Colombia con China, Colombia no está en la lista de los países a los que se les quita ese reconocimiento. El presidente Petro tiene una teoría de por qué Colombia no está en la lista. Esto dijo. Se sabe que los chinos han logrado este tipo de desarrollo pensando a largo plazo, midiendo sus pasos a largo plazo. Brasil, Chile y los otros países han tenido un relacionamiento más intenso con China que el que Colombia hizo. Lamentablemente Colombia se plegó a una sola mirada, prácticamente se encegueció en el mundo por mirar exclusivamente a Miami y eso le ha hecho mucho daño. Solo hasta ahora comenzamos, ya verás cómo las visas se vuelven innecesarias para el caso colombiano, pero cuando llegue el momento. Y así, Ricardo, dice el presidente, que el problema es de Colombia, que solo mira o que solo los colombianos se interesan por esos viajes a Miami, y ahí están las dos noticias que entrega el gobierno su última mañana allí en China. Se suma esto, Camila, a una noticia que está publicando esta mañana el portal Infodefensa, según la cual China le ofreció a Colombia su avión de combate multirol monomotor del tipo J-10CE como opción de nuevo caza para la Fuerza Aérea Colombiana. Habría ofrecido China hasta 24 unidades de su modelo y armamento aire-aire a precios que partirían desde una base de $40 millones. No hay claridad sobre si esta oferta China, que obviamente en caso de ser aceptada nos pondría en un nuevo escenario porque sería la primera vez que se adquiriera armamento de un país que está en abierta confrontación con el proveedor natural de armamento de Colombia, que ha sido Estados Unidos. Si esta propuesta sería en cambio de la que ya se firmó o el acuerdo de intención que no ha sido todavía suscrito como contrato con el gobierno sueco, con la multinacional Saab para compra de los famosos aviones que ya los Gripen, que ya supuestamente hay un acuerdo de compromiso con ellos. 9:24, todo en el contexto del acercamiento paulatino y cada vez mayor del gobierno colombiano hacia el gobierno chino. José Ignacio López es el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras de Colombia, de ANIF. Doctor López, buenos días. Buenos días, Ricardo. Un saludo a toda la audiencia. Doctor López, Estados Unidos está alcanzando algunos acuerdos con China en materia comercial. ¿Por qué sería preocupante, si el propio Estados Unidos está llegando a acuerdos con China, que Colombia se acerque comercialmente a China? Ricardo, yo creo que aquí la preocupación no es que haya un acercamiento comercial, sino a través de qué vehículos. Es natural, es deseable que Colombia busque más acceso al mercado chino, pero está claro que, por ejemplo, ser parte de la iniciativa de la Ruta de la Seda sea, por ejemplo, el instrumento que lleve, por ejemplo, a que Colombia exporte más a ese país. Hay que recordar que la Ruta de la Seda, que es un programa que inició en 2013 y hoy tiene a más de 140 países, está diseñado para que China gane en ámbito de influencia y que tenga la infraestructura que le permita tener más comercio y de hecho más exportaciones. Cuando uno mira los datos de los países de América Latina que hacen parte de la Ruta de la Seda, si bien hay unas ganancias en exportaciones hacia China, en general lo que observamos es que son países que no están exportando más y de hecho que están importando mucho más desde China. Es decir, para el gobierno chino, el programa de la Ruta de la Seda ha sido muy exitoso para expandir su universo y su alcance de exportaciones. Entonces, lo primero, hay que decirlo, no está tan claro que este sea el instrumento. Dos, esta iniciativa también ha estado acompañada por una falta recurrente de transparencia en los proyectos, de exceso de endeudamiento de algunos de los países que hacen parte de esta iniciativa. Entonces, frente a las declaraciones del gobierno, según las cuales hacer parte de esta ruta es lo que nos va a permitir cerrar el déficit comercial, pues yo creo que yo sería bastante escéptico que este sea el instrumento que va a permitir eso. Doctor López, ¿en qué consiste lo que los expertos economistas e incluso en Estados Unidos llaman la trampa del endeudamiento, que implica la suscripción de los acuerdos para el ingreso de la Ruta de la Seda para países como Colombia frente a China? Bueno, lo primero que hay que decir, Ricardo, es que a los economistas a nivel internacional, y estoy hablando no solo de Colombia, sino global, les ha costado mucho entender y analizar, porque en primer lugar hay una falta de transparencia en las líneas de crédito que emite China.
De hecho, hay gente a nivel internacional que se ha especializado en buscar entre las rendijas y entre los documentos cuál es el tamaño de esas deudas o de lo que se llaman de forma un poquito más técnica unas líneas de swap de crédito que han sido muy opacas. Ese es el primer punto. El segundo punto es que efectivamente cuando tenemos información, lo que hemos visto es que muchos países han tomado deuda, a veces con condiciones, digamos, bastante adversas. Esa deuda usualmente está condicionada a que se realice proyectos a través de empresas chinas que se encargan de la construcción, la ejecución y del usufructo de esos proyectos. Entonces, esa ha sido una de las grandes críticas, entre otras, de la Ruta a la Seda. Hay que decirlo, la Ruta a la Seda también ha tenido unos beneficios importantes, pero pues está acompañado de esas críticas. Y simplemente para terminar, sabemos hoy en día que la situación fiscal de Colombia es muy preocupante, que el nivel de deuda pública ha venido aumentando muchísimo, pues preocuparía que en este momento le agregáramos a ese nivel de deuda que es explícito, que está, digamos, en manos del mercado, que es más transparente, un endeudamiento que sea opaco y que nos lleve a realmente, pues, a unos niveles excesivos de deuda que nos pongan en aprietos el día de mañana. Sí, doctor López, ahora sobre esa llamada trampa del endeudamiento. Lo cierto es que vecinos nuestros como Argentina, Chile o Perú han obtenido financiación para importantes proyectos de conectividad como puertos y carreteras gracias a ser parte de esta Ruta de la Seda con China. ¿Cómo ellos están en esa trampa del endeudamiento? Si usted me puede contar brevemente y cómo, digamos, de alguna manera son rehenes de la China en ese sentido. No, yo no quiero generalizar porque no todos los casos han sido iguales. En general, los escándalos de corrupción y de exceso de endeudamiento de la Ruta de la Seda han ocurrido más en países de África. Entre otras, hay que decirlo, la Ruta de la Seda con la América Latina tiene muy poco alcance. Solo el 2% de la inversión de la Ruta de la Seda ha tenido destino a América Latina. Somos una región realmente pues marginal frente a la iniciativa. Casi todas las inversiones y los proyectos están en África y en Asia. En América Latina ha habido un desarrollo importante de proyectos. Lo que llamamos nosotros la atención es que cuando uno mira los datos de esos países, no ve uno un auge exportador hacia China. Es decir, los proyectos de la Ruta de la Seda probablemente han beneficiado a algunas economías locales, regionales, y probablemente han generado incluso más comercio, pero favoreciendo las importaciones desde China más que las exportaciones a ese país. Ninguno de esos países ha generado una balanza comercial neutral o superavitaria por hacer parte de la Ruta de la Seda. Y por ejemplo, Argentina, a pesar de que ha tenido digamos, una relación de crédito importante, no está, Brasil no está, y de hecho Colombia estaría un poquito en contracorriente porque uno de los primeros países en adherirse a la Ruta de la Seda, que fue Panamá, este año anunció que no va a prorrogar dicha iniciativa porque entiende que en esta coyuntura, si bien China es una economía que tenemos que tener más relaciones, pues sabe que en esta coyuntura los costos pueden ser más altos por la relación con Estados Unidos. Doctor López, ahora yo le quiero preguntar sobre la reacción que está teniendo Estados Unidos ante el acercamiento de Colombia, no solo con China, sino con los países de los BRICS, pero sí, principalmente con China. Y es esa posibilidad de que Estados Unidos trate de trancar financiamientos en esas otras bancas multilaterales donde Estados Unidos tiene una participación accionaria importante para proyectos en Colombia financiados por esas bancas multilaterales, pero que sean construidos por empresas chinas. Y todos pues hemos mirado el caso del Metro de Bogotá, pero tengo entendido que el Regiotram de Occidente también fue adjudicado a una empresa china, inclusive las obras finales de Hidroituango, si no estoy mal, también hay empresas chinas detrás de ese y de muchos otros proyectos. ¿Esto cómo va a impactar a Colombia? ¿Cómo podría impactar a todas estas iniciativas? Y si eventualmente Estados Unidos tiene ese poder para frenarnos ese financiamiento, no solo a través del BID, sino del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Bueno, es una pregunta muy amplia. Voy a tratar de responderla por tramos. Lo primero es que lo que se anunció no debería impactar nada de lo que ya está acordado. Es decir, por ejemplo, la primera línea del Metro de Bogotá, que ya es un contrato, si bien quedan desembolsos pendientes, esta nueva política
de crédito no debería impactar para nada la primera línea del metro. En últimas, Estados Unidos sí tiene una relevancia muy importante en las multilaterales. En el Banco Interamericano de Desarrollo, Estados Unidos más o menos tiene el 30% de las acciones, China no llega ni al 1%, es decir, tiene una influencia muy grande y probablemente esta iniciativa y esta tensión geopolítica sí va a hacer que en algunas discusiones de proyectos futuros, que podría incluir la segunda línea del metro, pues el Banco Interamericano de Desarrollo tenga, si se quiere, una cláusula que diga los recursos no podrán ser efectivos si el contratista es una empresa china. Eso podría llegar a ocurrir. Todavía no lo sabemos porque pues, los detalles no están claros, pero pues esos son escenarios previsibles. Estados Unidos también lo ha dicho. El Banco Mundial tiene unas líneas de crédito muy importantes hacia China y el secretario de Tesoro de Estados Unidos en los meetings del Fondo Monetario, en esas reuniones dijo, China se graduó de economía emergente a una de las economías más importantes del mundo. Esto significa que probablemente Estados Unidos sí va a tratar de cortar bastante los créditos que tiene China con esas multilaterales y probablemente en el interim también va a tratar de que los créditos hacia otras economías no terminen en contratos de empresas chinas. Entonces, esto va a tener unas repercusiones hacia el futuro, no debería tener repercusiones sobre lo que ya está. Para Colombia, puntualmente implicará que algunos contratos pues no se van a poder licitar si las empresas chinas se presentan o que el país pues tiene que buscar una mayor diversificación de esas fuentes de financiamiento. Repito, en un momento donde quizás lo que el país tiene que tener consciente es que ya tenemos un endeudamiento muy alto y probablemente lo que tenemos es que tratar de mantener esa deuda pública en niveles menores. La deuda pública en niveles menores, que es un punto que no debe dejarse de lado. 9:34 es José Ignacio López, el presidente de ANIF, con nosotros. Doctor López, gracias. Muchas gracias a ustedes, feliz día. Es una